Bueno, buenos días a todos. Soy Victoria Rigobó, residente de primer año en oftalmología y junto con la doctora Sat preparamos esta presentación. Voy a presentar un caso que es de una paciente del doctor Kastner para a continuación referirme al tema principal. Se trata de una paciente sexo femenino de 71 años que consultó en septiembre del 2023 para un control en contexto de glaucoma. Como antecedentes médicos contaba con resistencia a la insulina, dislipidemia, y como antecedentes oftalmológicos era pseudofáquica del ojo izquierdo y tenía glaucoma del mismo ojo. Para tratarse usaba brinzolamida timolol 3 veces al día, latanoprost una vez al día, solamente en el ojo izquierdo, y no tenía antecedentes familiares de glaucoma. En el examen oftalmológico destacaba un incremento de la presión intraocular del ojo izquierdo, que estaba en 34, la refracción que pueden ver en la tabla alcanzando agudezas visuales de 0,7 parcial y 0,9 parcial. En la biomicroscopía destacaba una iridotomía inferior en ambos ojos y un lente intraocular en el ojo izquierdo, como refería en la anamnesis. En el fondo de ojo destacaba también una asimetría de las excavaciones, que era de 0,5 y 0,75. Y en la gonioscopía, en el ojo derecho se podía ver un ángulo ocluible asociado a un pinching, y en la gonioscopía en el ojo izquierdo simetrías en 360 grados. La paciente traía exámenes que eran de hacía aproximadamente un mes anterior a la consulta, y en este caso podemos ver que en el campo visual del ojo derecho había un ADM de menos 1,64 decibeles, mientras que en el ojo izquierdo se puede ver un daño en el campo visual periférico asociado a un ADM de menos 14,84 decibeles, compatible con un daño moderado por glaucoma, asociado a un Visual Field Index de un 68%. En el OCT se puede ver que en el ojo izquierdo, en el RNFL, existe un daño hacia superior en el nervio óptico y también un daño borderline en los cuadrantes inferiores. Además, en el caso de acá, la asimetría del grosor del RNFL, se puede ver que esto es mayor a 9, lo que es compatible con un daño glaucomatoso, y en el gráfico de doble joroba se puede ver también este defecto hacia superior, que también es compatible con lo recientemente expuesto. Por acá podemos ver también que existe un daño en el estudio de células ganglionares del mismo ojo, y la curva de tensión arterial muestra presiones que son normales en el ojo derecho y presiones elevadas en el ojo izquierdo, como pueden ver. Se decidió manejar con una trabeculectomía en octubre del mismo año, y en general en los controles postoperatorios evolucionó con presiones estables y con agudezas visuales estables. Si bien en este control de la semana se consigna en 0,5 con menos 4 esferas, en los controles posteriores fue aproximadamente 0,9. En la biomicroscopía destacó continuamente una cámara anterior estrecha, periférica y central, con un fondo de ojo sin ningún hallazgo patológico. A los 16 días postoperatorio se agrega en la historia una gonioscopía en la que no se logra observar el ostium postoperatorio. Es por ello que se decidió solicitar una ecografía B asociada a una VM. Acá podemos ver la VM, que mostraba un lens ball de 1,5 milímetros, que da cuenta de una cámara anterior estrecha. Por otra parte, podemos ver también acá que en todos los cuadrantes se muestra un ángulo iridocorneal estrecho. Si bien este diagnóstico es clínico con gonioscopía, este examen lo confirma. Además, acá podemos ver que en todos los cuadrantes igualmente existe una rotación anterior de los cuerpos ciliares. En la ecografía B se ve que no hay mayores alteraciones a nivel del polo posterior y, por lo tanto, según estos hallazgos, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Alguien que quiera dar alguna opinión? Bueno, la idea acá, lo tratamos de elegir a la Victoria, que lo tratáramos de hacer un poquito más interactivo, no quería hacer el diagnóstico al tiro, entonces presentarles este caso de que es un paciente que es del Alan Kastner, que es un paciente que se presenta entonces con, como vieron ustedes, un glaucoma asimétrico, con mucho más daño en un ojo, que a pesar de terapia médica máxima no está respondiendo, se decide operar, se hace una trabeculectomía y evoluciona con una cámara bastante estrecha, y que a pesar de que ya lleva 2 semanas postoperado, esa cámara sigue estrecha. Entonces la idea es, antes que la Victoria siga, era como que discutamos un poco en qué cosas podemos pensar en un postoperatorio temprano con una cámara estrecha después de una cirugía filtrante. Oye, Maquita, ¿cuál era el largo axial del paciente? No sé si la Victoria tiene esa edad. Ah, por la miopía, dices tú. Por la refracción. Es fáquico, ¿no? Ese ojo es Pseudofáquico pseudofáquico. de ese ojo, sí. Es pseudofáquico además, y con cámara estrecha.
Sí, cámara Se bastante parece, estrecha, se parece bastante a lo que conocemos como glaucoma maligno, digamos. bien, doctor Yaluf. Sí. Eso es lo que uno, por lo menos al recibir esta información, cree. Y son casos de muy difícil manejo. Además que en este caso particular también existe una especie de casi, digamos, ausencia de ángulo. ¿Ah? Había muchas sinergias y todo, y el ángulo nunca se formó, digamos. Exactamente. Bueno, la idea era como también, no sé si están los rostros becados, pero obviamente que cuando uno tiene un postoperatorio inmediato, un paciente operado de cirugía glaucoma y una cámara estrecha, lo primero que tiene que pensar es, hay varios diagnósticos que la Victoria ahí les va a nombrar, pero obviamente habiendo descartado que no vaya a ser porque esté filtrando mucho, que no tenga Seidel, ¿cierto? Que es la presencia de acuoso hacia que uno tiñe con fluoresceína y ve que está filtrando hacia afuera. Descartado todo eso, ¿cierto? Y con un fondo de ojo normal, este era el contexto. No tiene coroides, ¿no? No. Ahora, no, el fondo de ojo le hicimos incluso una VM y la ecografía B, y la ecografía B estaba normal. ¿Y la presión? La presión preoperatoria estaba en 34 y después de la trave estaban 17. Y Alan incluso le había visto una gonioscopía y no se veía bien el ostium de la trave. No sé si quieren... Interesante el valor del largo axial, porque si un ojo corto, como que te ayuda sí. a predecir este tipo digamos, de complicación postoperatoria. Victoria, ¿tenemos ese dato por ahí a mano? No conozco el dato del largo axial. Pero tenemos la refracción, que puede servir... No, ¿cuánto te quiero...? Era miope. Era menos 2, pero era pseudofáquico, quizás llevaba un lente mal puesto. Sí, Oye, sí, es verdad. Perdona, yo quiero agregar, la paciente ya había sido operada de catarata. En uno de los controles operatorios me mostró la biometría, que la tenía en papel del lugar donde ella venía, que ella es de fuera de Santiago, y el largo axial era corto, era como 21 milímetros, más o menos un poquito, pero era un ojo corto. Claro, eso es súper importante. Y eso cuadra con que el diagnóstico era un glaucoma de sierra angular, por supuesto. Diagnóstico preoperatorio. Oye, Alan, ¿y en esa cirugía de catarata fue limpia o porque también se da el misdirection en justamente cirugía de catarata también? Sí, claro. No, era limpio, o sea, por lo menos No tuvieron que hacerle entradas por pars plana, ni aspiraciones de vitrio, ninguna cosa que yo rara. sepa, se veía preoperatorio un ojo pseudofáquico normal. Ya. Dale, Victoria, nomás. Ya, bueno, entonces, como muy bien dijo el doctor Yaluf, se trata de un glaucoma maligno, pero igualmente es importante considerar otros diagnósticos diferenciales. Dentro de estos, el bloqueo pupilar probablemente sea el más importante de descartar, o el principal diagnóstico diferencial. Este corresponde a la primera causa de cierre angular y en estos casos es importante, como vemos en la imagen A, fijarnos que la profundidad de la cámara anterior va a estar alterada, disminuida a nivel periférico y conservada a nivel central. A diferencia del glaucoma maligno, donde vamos a ver que la disminución de la cámara anterior es tanto a nivel periférico como a nivel central. Asimismo, la presencia de una iridotomía permeable ayuda en este diagnóstico diferencial, tanto así que si se llega a dudar de la permeabilidad de la iridotomía, sería necesario hacer una segunda para descartar. Los desprendimientos coroides también pueden constituir otro diagnóstico diferencial. Estos son una causa frecuente de una complicación posquirúrgica temprana en cirugías filtrantes. También evolucionan con cámara anterior estrecha, pero generalmente se dan en contextos de hipotonía. Y por otra parte, tenemos las hemorragias supracoroideas. Estas también suelen precederse de hipotonías, además tienen un inicio que se caracteriza por ser súbito, con un dolor palpitante, y la cámara anterior puede ser estrecha, pero también puede ser profunda, como se ve en esta imagen. Además, en la ecografía constituye una herramienta que nos va a entregar un importante aporte, puesto que se pueden ver estas imágenes en kissing o dome shaped que van a tener poca o nula movilidad en la ecografía dinámica. El glaucoma maligno recibe diferentes términos. También se habla de aqueous misdirection, se puede hablar de un bloqueo ciliolenticular o también de un bloqueo ciliar, entre otros términos, y fue descrito por von Grafe en primera instancia. Esto fue para describir una complicación que, como dije recién, se da en ciertos procedimientos, evolucionando con un estrechamiento o bien aplanamiento de la cámara anterior
y el nombre de glaucoma maligno se debe a la pobre respuesta que se tenía a la terapia convencional de la época. Se han descrito diferentes teorías que intentan explicar el mecanismo subyacente o la fisiopatología de esta entidad, partiendo por el pooling posterior de acuoso, que es la teoría de Schaffer, también el bloqueo ciliolenticular, la obstrucción hialoidea anterior, que da una importante contribución a la hialoides anterior, creyendo que se hacen ciertas vías de paso que permiten esta mal dirección del acuoso. La laxitud sonular y todas ellas en general apuntarían a que hay una mal dirección del acuoso que se acumularía detrás del vitrio, generando de esta manera un desplazamiento hacia anterior del complejo irido-lenticular, estrechando la cámara y cerrando el ángulo. No obstante esto, hay ciertos detractores como Quigley, quien señala que físicamente esto violaría las leyes de la física y que en realidad se debe a alteraciones de la conductividad del acuoso. Hay diferentes factores de riesgo, incluyendo el glaucoma por cierre angular primario, el sexo femenino, dado que en las mujeres el segmento anterior sería en general más corto que en los hombres en una proporción de 3:1, hipermetropía axial, nanoftalmos, un cierre angular crónico con sinequias anteriores periféricas, historia del glaucoma maligno en el otro ojo, o también un cierre angular primario asociado a una configuración de un iris platón. Esta entidad se da en un 2 o un 4% de los pacientes que tienen cirugía en contexto de glaucoma por cierre angular y típicamente después de una cirugía filtrante, como en el caso clínico. No obstante, existen muchos otros procedimientos después de los cuales se puede dar este cuadro, incluyendo procedimientos láser como iridotomías, panfotocoagulaciones, capsulotomías posteriores, ciclofotocoagulaciones, suturolisis, o también otros procedimientos como la inyección de viscoelástico, la aplicación local de mióticos y cirugías como vitrectomías, facomulsificaciones, incluso un caso que revisamos con la doctora después de un mix, específicamente de un GAD, entre otros. Pareciera no haber ningún predictor de que se va a dar este cuadro, aparte de los factores de riesgo que obviamente dan una contribución y una pista, pero también es importante saber que existen ciertas excepciones, como por ejemplo casos que evolucionan con presiones intraoculares no elevadas, pudiendo estar normales e incluso bajas. Además de esto, la presentación tiende a ser unilateral, por lo que es fundamental comparar con el ojo contralateral para observar la asimetría, y tiende a darse en el periodo postoperatorio temprano. También puede darse de meses a años en el postoperatorio e incluso de forma intraquirúrgica. Revisamos también un caso en el que hubo una evolución 10 años después de una facomulsificación. Si bien todos estos factores tienden a ser más bien exógenos, también hay factores endógenos, y dentro de estos la inflamación, pudiendo darse, por ejemplo, asociado a una endoftalmitis causada por queratomicosis y por hidrocardia asteroide. Vamos a ver entonces la anteriorización del diafragma irido-lenticular o de la hialoides anterior en el caso de los pacientes afáquicos, y se caracteriza porque este estrechamiento de la cámara anterior es progresivo, además asociado al aumento de la presión, como mencioné, y es muy importante la presencia de la iridotomía permeable, de tal manera de descartar el principal diagnóstico diferencial. Hay una miopización que es progresiva, que en la literatura se describe, que puede ir desde menos 2,5 hasta menos 8 dioptrías, y los pacientes lo refieren como una mejoría de la visión de cerca. También es importante el fondo de ojo dilatado y la ecografía, que va a ayudar a descartar los otros diferenciales que mencioné. Las imágenes entonces cumplen un rol de apoyo diagnóstico. La ecografía B para lo que recientemente mencioné de los diagnósticos diferenciales, la VM que permite observar la anteriorización del diafragma irido-lenticular, permite ver la rotación anterior de los cuerpos ciliares, el estrechamiento de la cámara anterior y permite otorgar un examen dinámico a diferencia de los CT de segmento anterior, que si bien puede dar alguna contribución, no es fundamental en el diagnóstico. El manejo tiene diferentes pilares y en este caso decidí marcar los que se hicieron en la paciente del caso clínico. El objetivo principal del manejo es disminuir la producción del humor acuoso y generar una contracción vítrea de tal manera de aliviar el bloqueo ciliar y permitir el desplazamiento posterior del diafragma irido-lenticular. El primer pilar del manejo es el tratamiento médico y es muy importante saber que los mióticos están contraindicados, dado que estos van a permitir que se desplace hacia anterior el diafragma irido-lenticular y por lo tanto sería todo lo contrario a lo que queremos apuntar en términos de la fisiopatología de esta entidad. Dentro del manejo médico está el manejo con midriáticos y cicloplégicos, el cual es fundamental. Es importante que acá lo que se genera es producir una parálisis del músculo ciliar de tal manera de permitir este desplazamiento hacia posterior del cristalino. Y también es importante saber que los cicloplégicos deben mantenerse a largo plazo, dado que se ha visto que la suspensión de los mismos se asocia con un incremento de la recurrencia.
Los corticoides cumplen con su rol antiinflamatorio al reducir el edema a nivel ciliar, y también vamos a tener los supresores acuosos, tanto los inhibidores de anhidrasa carbónica y los beta-bloqueadores, cuyo rol es lo que dice su mismo nombre, disminuir la producción de acuoso. Por otra parte están también los agentes osmóticos, y estos van a generar una deshidratación vítrea, la cual está dada por un incremento de la osmolaridad plasmática y que también va a contribuir en estos términos. La terapia láser tiene un efecto mayormente a corto plazo. En este caso vamos a contar con iridotomía y aloidotomía y capsulotomía posterior, que va a permitir una estabilización de las presiones intraoculares al generar una vía de paso entre la cavidad vítrea y la cámara anterior. De esta manera se permite que el humor acuoso, que está de alguna forma atrapado al nivel del vidrio, pueda fluir hacia anterior. Entre la terapia láser y la terapia médica se ha visto que hay una respuesta de aproximadamente un 50%, por lo que en el 50% restante de los pacientes sería necesario el manejo quirúrgico para poder tener una resolución definitiva del cuadro. Acá lo que se ha visto que tiene mejores resultados es una vitrectomía parsplana asociada a una sonolectomía y aloidectomía, iridectomía y capsulectomía. Y esto permitiría también una evacuación del humor acuoso desde el vitrio hacia anterior. Además de eso, se ha visto, según muchas investigaciones, que la lensectomía en pacientes fáquicos sería fundamental, sobre todo en pacientes con cataratas densas o con edema corneal. Acá tenemos el caso de la paciente, donde podemos ver cómo se profundiza la cámara anterior después del procedimiento quirúrgico. En este estudio se pueden ver las diferentes respuestas en términos de recurrencia a pacientes que evolucionaron con glaucoma maligno con estas diferentes opciones. Es un estudio retrospectivo que se hizo en 24 ojos de 21 pacientes. Y estos eran glaucomas malignos que en muchos casos eran post-trade, pero había diferentes causas incluidas en el estudio. En el caso del manejo médico se puede ver que hubo un 100% de recurrencias. En el caso del manejo con láser se puede ver que hubo un 75% de recurrencias, y en el caso de un manejo con vitrectomía anterior asociada a iridectomía y sonolectomía, un 66% de recurrencia. Esto se relaciona con el hecho también de que se ha visto que la vitrectomía completa es mejor que la vitrectomía parcial, viendo que en este estudio aquellos que se sometieron al procedimiento quirúrgico que tuvo la paciente en el caso clínico no tuvieron nada de recurrencia. Por otra parte, un tema que también está en discusión es el hecho de hacer un manejo preventivo en el ojo contralateral en pacientes que han tenido glaucoma misdireccional y que son sometidos a una cirugía de catarata. Y se plantea que se podría hacer una vitrectomía pars plana de manera preventiva. Otros manejos preventivos que se plantean son, en este mismo contexto, dejar cicloplégicos en el postoperatorio de manera agresiva y evitar también el uso de bióticos. A manera de conclusión, entonces, podemos decir que el glaucoma maligno es una entidad afortunadamente poco frecuente, de difícil manejo. Generalmente la presentación es unilateral y se da en el periodo postoperatorio temprano en la gran mayoría de los casos, pero como mencioné, también se puede dar en el intraoperatorio y en el postoperatorio tardío. Es más frecuente en pacientes que tienen glaucoma por cierre angular primario, pero también en pacientes sin glaucoma incluso, en cirugías filtrantes o en cualquier otro procedimiento intraocular, y generalmente en ojos fáquicos. Puede verse también en pseudofaquia, como el caso de la paciente del caso clínico, e incluso en afaquia. Es muy importante el diagnóstico diferencial del bloqueo pupilar, y en esto juega un rol muy importante la presencia de una iridotomía permeable. Finalmente, el manejo tiene los tres pilares que mencioné, sabiendo que en un 50% de los casos va a ser necesario un manejo quirúrgico para la resolución definitiva del cuadro. Muchas gracias.